Si yo les dijera que el título de este estudio, de este mensaje que vamos a ver hoy es Castígame, oh Eterno, ¿qué pensaríamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Bueno, Cristian está loco porque ¿quién quiere ser castigado por Dios? Yo, Cristian Orrego, pues obviamente yo no quiero ser castigado por Dios. Y yo me imagino que ninguno de ustedes tampoco quiere que Dios lo castigue, por lo menos en principio. Pero todos sabemos que hay momentos en que sí necesitamos ser castigados, o usemos mejor la palabra disciplinados. Hay momentos en que sí necesitamos ser disciplinados por Dios. Todos sabemos que sí, aunque no es lo que queremos, no es lo que ninguno de nosotros deseamos. Con todo, acompáñenme al libro de Jeremías, al capítulo 10, en Jeremías capítulo 10, y veamos lo que nos dice aquí el profeta en Jeremías capítulo 10 y leamos el versículo 24. Jeremías capítulo 10, versículo 24. Dice aquí el profeta con entonado acento: Castígame, oh Eterno, mas no con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Castígame, oh Eterno, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. En la revista Buenas Nuevas de marzo y abril de 1999, el doctor Meredith escribió en un artículo que los invito para esta temporada de fiestas a que lo repasen. Está ahí en la página web o también la deben tener impresa. El doctor Meredith en esa revista marzo y abril del 99, Buenas Nuevas, escribió en su artículo titulado Las pruebas nos hacen crecer. Así tituló el artículo. Las pruebas nos hacen crecer. Y referente a este tema que estamos estudiando, él escribió lo siguiente en una parte de ese artículo. Abro comillas. Dice, cuando llegan pruebas y dificultades, y siempre llegarán, es de suma importancia que reaccionemos debidamente. Podemos alterarnos, quizás enojarnos con las circunstancias, con los demás, con nosotros mismos o incluso con Dios. Y es verdad, cuando llegan pruebas y dificultades, cualquiera de esas en determinado momento de nuestra vida puede ser nuestra reacción. Nos enojamos con las circunstancias. ¿Por qué a mí? Y renegamos. Yo no creo que no haya ninguno de nosotros que no haya hecho eso. O nos enojamos con las demás personas. A veces no tienen nada que ver con el problema y nos desquitamos con ellas. A mí a veces me pasa y me toca ir donde mi esposa, perdón, estaba alterado, tenía poca paciencia y usé el tono que no debía, porque le pasa a uno eso. O también nos enojamos con nosotros mismos, de nuestra torpeza o de nuestra debilidad. O a veces, yo sí evito mucho eso, pero no faltará el que se enoje con Dios y que no entienda por qué Dios permita que eso esté pasando. Continúa diciendo el doctor Meredith en su artículo, o bien, contraria a esa reacción, dice, o bien podemos motivarnos a guiar nuestra mente de modo de que las pruebas nos acerquen más a Dios, haciéndonos pasar más tiempo de rodillas orando, meditando y suplicando que nos ayude a comprender su propósito y estar más atentos a su voluntad en todas las formas posibles. Esa sería la otra reacción. Sería la reacción de alguien que tiene el Espíritu de Dios adentro. Llega la situación difícil, llega la corrección, el castigo, la prueba, lo que sea. Y en lugar de alterarnos y enojarnos, podemos más bien irnos de rodillas a orarle a Dios, tal vez como hace mucho tiempo no lo hacemos, tal vez con mucha intensidad, tal vez con lágrimas en los ojos,
Tal vez esa situación difícil a eso nos motiva, a buscar a Dios de todo corazón y a suplicarle, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Ayúdeme a entender su propósito conmigo. Ayúdame a entender qué hice mal o qué quieres que aprenda. Entonces dice el doctor Meredith, suplicando a Dios que nos ayude a comprender su propósito y a estar más atentos a su voluntad en todas las formas posibles. Continúa diciendo, cuando llegan las dificultades, podemos sentirnos motivados a estudiar la Biblia con más fervor. También podemos reaccionar así. Vamos a buscar en la Biblia qué nos tiene que decir de lo que estamos viviendo. Con una nueva perspectiva, y miremos esto que importante, dice, con una nueva perspectiva, quizá lleguemos al punto en que real, verdadera y genuinamente buscamos la corrección de Dios, mientras estudiamos y oramos. Y luego dice, ¿acaso se nos ablanda el corazón de tal modo que nuestra voluntad personal pierda importancia en nuestros pensamientos y acciones? Esto es muy profundo, hermanos. El doctor Meredith nos dice que quizás lleguemos por nuestra propia voluntad a desear que Dios nos corrija o nos discipline. Y esto es interesante, porque ¿cómo debe ser nuestro pensamiento? ¿Cómo debe ser nuestro sentir para desear algo como esto? Como lo dijo el profeta Jeremías, castígame, oh Eterno. Yo les confieso que a mí me cuesta decirle esto a Dios. Si tenemos en mente quién es Dios, esto cuesta decirlo. Y es mejor que cuando lo digamos, que tenemos que llegar al punto de llegar a decirlo, como lo veremos en el desarrollo. Pero es mejor que cuando lo digamos, cuidado, sepa lo que está diciendo. Sepamos lo que estamos diciendo y digámoslo con la actitud correcta. Entonces, llegar a un punto en el que de manera voluntaria nosotros le digamos a Dios que nos discipline, requiere de un grado de madurez espiritual bastante alto. Requiere de tener un corazón muy dócil, de tener mucha humildad y sobre todo mucha fe. Nosotros enfrentamos diferentes situaciones difíciles en nuestro diario vivir. Cualquier situación que sea que estemos viviendo puede venir por varias razones. Puede ser porque Dios nos está disciplinando, porque Dios nos está corrigiendo. O puede ser consecuencia de nuestras malas acciones. Yo creería que la mayor parte de las situaciones difíciles que enfrentamos, que a veces no entendemos por qué, bueno, revise un poquito su vida y se va a dar cuenta por qué. Y ahí vienen la mayoría de las situaciones difíciles. A veces pensamos, Dios, ¿por qué me pruebas? Y yo diría, yo no te estoy probando, fue usted el que tomó esa decisión. Entonces es bueno que tengamos las cosas bien claras en nuestra mente, que meditemos, ¿cierto? Porque a veces las situaciones difíciles llegan simplemente como consecuencia de decisiones mal tomadas. Entonces pueden llegar porque Dios nos está disciplinando por decisiones mal tomadas o porque Dios también nos está probando. Eso también puede suceder. Eso en términos generales, pueden haber otras razones, pero en términos generales podemos enfrentar una situación difícil por cualquiera de esas razones. Vamos a enfocarnos para efectos de este estudio solamente a la primera de ellas, a esas situaciones difíciles que debemos enfrentar porque Dios decidió disciplinarnos. Es decir, como consecuencia de haberle fallado a Dios, como consecuencia de haber pecado. Porque Dios juzga que es necesario ser disciplinados. Acabamos de leer aquí en Jeremías, en el capítulo 10 y en el versículo 24, que el profeta dice, castígame, oh Eterno. Y no se trata de ser masoquistas. No estamos hablando aquí de sentir placer en la angustia o en el dolor, todo lo contrario.
Debemos evitar esas situaciones, debemos evitar situaciones que nos causen angustia, dolor o sufrimiento. Eso lo debemos rechazar y evitar. Entonces, si no se trata de masoquismo, ¿de qué se trata esta situación? Miremos lo que continúa diciendo el artículo del doctor Meredith. Si las dificultades y pruebas que Dios permite sirven para nuestra mayor humildad y crecimiento espiritual, nos encontraremos mucho más centrados en Dios. Aprenderemos a buscar su dirección atentamente y en oración en cada aspecto y faceta de la vida. Es decir, que esa disciplina de Dios debe cumplir un propósito en nuestra vida. Dice el doctor Meredith, nos preguntaremos siempre cómo reaccionaría Jesucristo ante esta situación y estudiaríamos la palabra de Dios con mente sincera y abierta para ver cómo Él y sus siervos fieles respondieron en circunstancias similares a las nuestras. Y enseguida debemos pedirle a Dios la fe y la humildad para ir y hacer lo mismo. Entonces en la disciplina de Dios hay algo que aprender. Y el doctor Meredith nos dice, busquemos en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere que aprendamos en su disciplina. Y hagamos lo mismo que hicieron aquellos buenos siervos de Dios o aquello que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver cómo respondieron aquellos siervos fieles de Dios cuando fueron disciplinados o castigados. Y a medida que vamos viendo las historias de estos siervos fieles de Dios, vamos a intentar aprender o repasar, porque probablemente esto ya lo sabemos, vamos a repasar algunas claves para aceptar correctamente la disciplina de Dios. Y ese es el título de este mensaje. Aquellos que quieran ponerle título es Claves para aceptar correctamente la disciplina de Dios. Claves para aceptar correctamente la disciplina de Dios. Y empecemos con Job. Cada que hablamos de situaciones difíciles, extremas, pues no podemos dejar de mencionar al patriarca Job, el ejemplo de Job. Entonces, siguiendo el consejo del doctor Meredith, miremos cuál era la actitud de Job cuando Dios permitió que el enemigo lo pusiera en una situación tan extrema. Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Para enseñarle algunas cosas a Job. Y por supuesto, para enseñarnos muchísimas cosas a nosotros. Veamos un aspecto de esto. Vamos a Job en el capítulo 9. No hace falta pues que profundicemos en las circunstancias que vivía Job. Hemos hablado de esto recientemente y yo sé que todos conocemos la historia de Job. Y si no, es una buena oportunidad para que repasen el libro. Job capítulo 9. Leamos a partir del versículo, leamos desde el versículo 1, que realmente es como simplemente una introducción, una línea. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Eso para que lo tengamos en cuenta si nos enojamos mucho con Dios cuando estamos siendo disciplinados. Vamos a seguir desarrollando la idea. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Versículo 5. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá
¿qué haces? Y pasemos al versículo 32, aquí mismo de Job 9:32. Dice Job, porque no es hombre, es decir, Dios, no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. ¿Qué está haciendo Job aquí? Sencillo, está reconociendo el poder absoluto que Dios tiene. Está reconociendo la diferencia que hay entre Dios, el soberano del universo, y un ser humano. Está reconociendo que lo que Dios quiere simplemente se hará, más allá de nuestros deseos, más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestra rabia o enojo, más allá de nuestros sentimientos y aún de nuestra comprensión. Lo que Dios quiere es lo que se va a hacer por el poder absoluto que Dios tiene. Entonces, con base a esto, la primera clave para aceptar correctamente la disciplina de Dios es reconocer su poder absoluto. Reconocer el poder absoluto de Dios. Ahora bien, este punto hay que entenderlo en conjunto o en armonía con los siguientes que veremos en unos momentos. Porque Dios no es un tirano, Dios no es un abusador, Dios es misericordioso. Y aquellos que vieron el estudio bíblico anoche, se tocó ese tema de la misericordia que tiene Dios y la misericordia que debemos tener nosotros a propósito de la Pascua que se viene. Y se complementa muy bien con este estudio que estamos viendo ahora. Aquellos que no vieron el estudio bíblico del señor Oscar Medina, véanlo, porque se complementa muy bien con lo que aquí estamos viendo, como esa misericordia como atributo de Dios, que Dios no es un tirano, Dios no es un abusador. Pero en todo caso, dicho eso, y en armonía con el estudio para aquellos que lo vieron anoche, debemos tener muy claro que Dios tiene el poder absoluto. Debemos tener muy claro que Dios es el soberano del universo, que ha tomado una decisión sobre nuestra vida y que esa decisión que tomó sobre nuestra vida en determinado momento es disciplinarnos. El soberano tomó la decisión de disciplinarnos por un pecado que hayamos cometido, por haber faltado al pacto que con él hicimos. Entonces, entendiendo quién es realmente Dios, vale la pena preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando ese ser todopoderoso nos disciplina? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con ira? ¿Reaccionamos con enojo, con irrespeto a nuestro prójimo o a Dios? O tal vez somos de esos que reaccionamos con derrota, porque hay gente que a veces es probada o es disciplinada y quedan derrotados, quedan devastados, lo cual tampoco es correcto. ¿Cómo reaccionamos cuando somos disciplinados por Dios? ¿Le levantamos la voz a Dios, por decirlo de alguna manera, porque no nos gustan sus juicios en determinado momento? Vayamos a Romanos en el capítulo 9. Romanos capítulo 9, y leamos los versículos 20 y 21. Romanos 9, 20 y 21. Dice aquí, mas antes, oh hombre, dice el apóstol Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El poder de Dios es incuestionable. Y la analogía con el alfarero, el que trabaja con el barro, pues es perfecta, o sea, es clarísima. Si yo soy el alfarero y hago dos figuras de barro, yo veo esta y no me gustó, la quiebro. Y esta sí me gustó, entonces me la llevo, la pinto
y la guardo. ¿Qué es la figura de barro para decirme a mí, no me quiebre? ¿Qué poder tiene la figura de barro para decirle a la persona que diseña el barro, no me haga así? Eso es clarísimo. Absolutamente ninguno. Punto. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios con nosotros. ¿Que por qué Dios decidió una cosa y no la otra? Porque Él lo decidió y no tenemos poder para altercar con Dios. Eso hay que tenerlo claro. Como les digo, viéndolo junto con los puntos que vienen. Porque gracias a Dios mismo no es un Dios tirano. Gracias a Dios mismo nuestro Dios es un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Pero eso no quita el poder absoluto que Dios representa frente a nosotros. Y cuando no tenemos en nuestra mente claro ese poder de Dios, por eso es que le tememos, por eso es que a veces le perdemos respeto. Porque no tenemos el poder de Dios claro en nuestra mente. Olvidamos su poder absoluto y que es el soberano del universo. Y ustedes saben que en el mundo allá afuera tiene una idea de Dios muy romántica. Nada tiene que ver con el ser que Dios es. Y dicen, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y eso al final no es nada. Como que ahí no está, como que todo lo permite. Pierde autoridad, pierde respeto, pierde poder para Dios dirigir las cosas porque, Dios es amor. Pero nosotros en la iglesia de Dios tenemos muy claro, o debemos tener muy claro quién es nuestro Dios. Que nuestro Dios es un Dios vivo que se manifiesta. Y Él definitivamente rige el destino de este mundo. Y hermano, estamos viendo tiempos bien emocionantes, ¿no? Bien emocionantes. Se está moviendo la profecía bíblica. Yo espero que estén todos viendo las noticias, viendo lo que la iglesia publica, lo que hacemos. Porque se está moviendo, lo que decía el señor Ernesto Neri, la geopolítica es la profecía cobrando vida de una manera increíble. Increíble. Europa se está armando, la bestia. Prácticamente está empezando a dar sus primeros respiros. Está herida, no está muerta. Y prácticamente se está preparando. Ya no es un secreto, ya no hay que esperar más. Europa se está rearmando. ¿A qué voy con esto? A que Dios dijo que se haría y está sucediendo. Alemania la veían derrotada. Inclusive algunas veces unos miembros en el pasado me preguntaban, ¿y por qué Alemania? ¿Por qué Alemania va a liderar? Pues véala, ya está liderando. O que alguien diga si Alemania no es la protagonista en la Unión Europea, si todo el mundo no le teme a Alemania y esperan a ver qué va a decir Alemania aún con las crisis en las que está. Y esto es muy emocionante para nosotros, eso es de cuidado, pero es muy emocionante porque desde que yo tengo memoria me decían que esto iba a suceder en la iglesia. Y lo estamos viendo, como cuando salió Inglaterra de la Unión Europea. Nadie apostaba un peso, hace tal vez 15 años, 20 años, de que Inglaterra salía de la Unión Europea. Imposible, hasta que llegó el momento en que pasó. Era necesario que pasara, la iglesia siempre lo enseñó, los que llevamos más de 30 años en la iglesia lo sabemos. Era necesario que pasara, que Inglaterra saliera de la Unión Europea y luego la Unión Europea tendría que empezar a formarse y a despertar como la bestia que sabemos que va a ser. Ese es nuestro soberano, el Dios que hace que las cosas sí pasen en el momento en que Él considere que tienen que pasar. Y también lo dice aquí el apóstol Pablo, entonces. Nosotros somos como el barro en las manos de Dios. No tenemos poder para altercar con Él. No tenemos poder. El poder de Dios es absoluto e incuestionable y Job lo tenía claro. Job tenía pleno entendimiento de eso. Volvamos al libro de Job, esta vez en el capítulo 7. Job, capítulo 7. Leamos a partir del versículo 19, Job 7, 19. Dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Le dice Job a Dios. Mire cómo siempre reconoce el poder de Dios. Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Le dice, si he pecado,
¿Qué puedo hacerte yo a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Job tenía muy claro las mismas palabras que menciona el apóstol Pablo en Romanos. Y aquí vemos a un Job totalmente rendido a los pies de Dios. Un Job que suplica misericordia, que suplica perdón, que entiende su condición de inferioridad absoluta y le pregunta, ¿qué puedo hacerte yo a ti? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Hasta convertirme en carga para mí mismo. Y luego le dice, quite entonces mi rebelión. Él dice, si hay algo malo en mí, quítemelo. Esa es la actitud de Job cuando estaba haciendo, en ese momento pasando por esas situaciones tan difíciles. Le dijo a Dios, yo soy polvo. Lo único que puedo hacer es, rendido ante ti, pedirte perdón y suplicarte ayuda. Entonces repitamos la pregunta, ¿cómo reaccionamos cuando estamos siendo disciplinados por Dios? ¿Con temor y temblor o con arrogancia y enojo? ¿Con rebeldía? ¿Servirá de algo nuestra arrogancia y enojo ante Dios? ¿Tenemos nosotros el poder de someter a Dios? Sabemos que no. Y nada bueno ganamos con enojarnos. Todo lo contrario, vamos a terminar empeorando las cosas. Entonces, lo primero que debemos tener en nuestra mente para aceptar correctamente la disciplina de Dios es, entienda quién lo está disciplinando. Entienda el poder de aquel que lo está disciplinando. Pasemos ahora a estudiar otro ejemplo de otro siervo de Dios para aprender otra clave que nos va a ayudar a aceptar correctamente la disciplina de Dios. Vayamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 12 y empecemos en el versículo 1. Miremos esta historia, que la conocemos bien, pero repasémosla. Samuel, capítulo 12, comenzando en el versículo 1. El Eterno envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí vemos que David conocía la ley de Dios, definitivamente la conocía, y conocía la ley de la restitución, y lo que ordenó, dejen su dedo aquí, fue aplicar la ley de la restitución. Si vamos a Éxodo en el capítulo 22, Éxodo 22, aquí en el versículo 11, versículo 1, Éxodo 22, 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere,
Por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Está aplicando David, está aplicando la ley, ¿cierto? La conocía. Por eso él decreta de que hay que pagar 4 veces esa oveja que se había hurtado. Y esa fue la sentencia que él decretó. Volvamos al libro de Samuel, en segundo de Samuel, en el capítulo 12, y volvamos a leer desde el versículo 5. Segundo de Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Todos sabemos que esto sucedió porque él se fijó en Betsabé, teniendo muchas mujeres para sí, se fija en una mujer que es casada y conocemos la historia. Luego pues manda a que el esposo esté en primera fila y muera y demás. Entonces él, teniendo muchas corderitas, mujeres, decide fijarse en una que ya estaba ocupada, que ya tenía dueño. Ese fue el pecado de David en este caso. Pero esa historia es muy interesante porque, como acabamos de leer, Dios hace que David juzgue la gravedad de su propia conducta, pero reflejando su comportamiento en otra persona. Eso es lo interesante. Y entonces David quedó atrapado en sus propias palabras. Cuando él ve el comportamiento que él hizo, pero en ese momento no era consciente de que era su comportamiento, sino que vio que era el comportamiento de alguien más, pues él aplica la ley con toda la severidad. Y de esa manera queda atrapado en sus propias palabras. Y entonces, ¿qué le queda? Pues aceptar la disciplina de Dios por su pecado. Versículo 13. Aquí mismo el segundo libro de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David, también el Eterno ha redimido tu pecado, no morirás. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fue la sentencia que David mismo se dio. Aquí en el versículo 5 leímos. Al final del versículo 5 que dice, vive el Eterno, dijo David, que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo se decretó la sentencia. Él mismo se la decretó. Y David sufrió la muerte, solo que no su propia muerte, sino la de su pequeño hijo. Sino la de su pequeño hijo. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, vamos a estar viniendo varias veces a este salmo, que dice muchas cosas. Este salmo es buenísimo, muy largo, pero es salmo bien profundo. Salmo 119, versículo 75. ¿Qué dice aquí? Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Eterno, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. También podemos decir, conforme a tu fidelidad, que Dios siempre es fiel a su palabra, siempre es justo. Conforme a tu fidelidad me disciplinaste. Y David, claro que lo aprendió. Entonces la segunda clave para aceptar correctamente la disciplina de Dios es entender que sus juicios son perfectos, son siempre justos, son fieles. Los juicios de Dios siempre son en la medida necesaria. Siempre son en la medida necesaria. Esa es la segunda clave para aceptar correctamente la disciplina de Dios. Vamos al Salmo 19. Salmo 19. Y leamos el versículo 9. Salmo 19, versículo 9. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Luego dice, los juicios del Eterno son verdad, todos son justos. No debemos dudar ni por un segundo que la disciplina que recibimos de Dios es la
corrección correcta, que está en su justa proporción, que es justo lo que debemos recibir, aunque a nuestros ojos tal vez parezca más fuerte de lo que creemos merecer. Porque obviamente pues siempre estamos parcializados a nuestro propio favor. Pero recordemos el ejemplo de David. Cuando vemos el error en los zapatos de alguien más, tal vez somos más severos que Dios. Porque vemos el error tal como es en alguien más, no en mí. Y ese es un buen ejercicio que yo creo que siempre debemos hacer. Debemos meditar cómo disciplinaríamos nuestro propio comportamiento si fuera otra persona la que se equivocó. ¿Cómo disciplinaríamos el comportamiento si fuera otra persona la que se equivocó? Y entonces, ¿por qué en nuestro caso debería ser diferente? Porque una justificación que uno tiende a darse o a escuchar es, no, en mi caso es diferente, ¿cierto? No, pero es que mis circunstancias sí son diferentes. Solemos disciplinar tal como es la situación de la otra persona, juzgar la situación de la otra persona como la vemos. Aquí dice esto y hizo esto. Ok, y si aplicamos eso en nosotros, ¿cómo aplicamos la disciplina? ¿Es diferente porque somos nosotros? No, no es diferente. Pero es un buen ejercicio cuando estamos siendo disciplinados por Dios. Ver el caso en alguien más. No tiene que ser alguien conocido, puede ser simplemente extrapolar el caso a otra persona y ver qué haríamos. Y lo mismo sería lo que nosotros necesitamos. Entonces el punto de esta segunda clave es no dudar ni por un segundo que Dios nos disciplina en la forma exacta y precisa que debemos ser disciplinados. Es que es muy duro lo que estoy recibiendo, no, es justo lo que tiene que recibir. O a veces desde afuera, es que casi no fue castigado, no, él recibió lo que tenía que recibir, en la forma exacta, porque Dios siempre es justo y preciso en la forma en la que Él hace sus juicios y cuando nos disciplina. Vayamos ahora a aprender otra lección, otra clave, con otra historia, con la historia del rey Acab y la viña de Nabot. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, vamos a leer algunas partes nada más de la historia porque es muy larga, pero vamos a leer algunas partes claves para este tema. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, y empecemos en el versículo 1. Primer libro de los Reyes 21, versículo 1. Dice: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab, el rey, habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Hasta aquí Acab actúa con cierta justicia. El rey hace las cosas, digamos que bien. Pregunta y dice: mira, te doy una mejor, solo que más lejitos. Entonces, quién sabe si es mejor, pero te doy una mejor, por lo menos más grande, qué sé yo. O si no, te pago. Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: Guárdame el Eterno, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Obviamente tenía un valor importante para él. Y vino Acab a su casa, triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro y no comió, o sea, como un niño pequeño. Y vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Y es bastante cizañosa esta mujer, todos sabemos. Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot,
Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. O sea, es verdaderamente perversa, usa el nombre de Dios, miente, tergiversa, incluso proclama ayuno para mantener una mentira y un asesinato. El pecado de ella es gravísimo. Es usar el nombre de Dios y las herramientas que Dios nos da para acercarnos a Él para el mal. Es lo que ella está haciendo. Y eso es otro aspecto que se puede estudiar más adelante. Entonces escribió ellas cartas en nombre de Acab, versículo 8, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Pasemos al versículo 15. Pasó lo que ella conspiró, y luego dice el versículo 15: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se escandalizó, le dijo: mujer, ¿qué has hecho? No, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Eterno a Elías Tisbita, diciendo: levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Eterno, ¿no mataste? ¿Y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Eterno, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces Dios empieza a decretar su corrección, su disciplina. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has llamado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante del Eterno. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Dios decretando. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Eterno diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, miremos lo que hizo Acab: rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Él tuvo una actitud, volviendo nuevamente al estudio bíblico de ayer que dio el señor Oscar Medina: Dios perdona y es misericordioso, pero hay que hacer nuestra parte. ¿Eso quita la justicia? ¿Eso borra la disciplina? No, Dios disciplina, pero sí cambia las circunstancias. Sigamos leyendo. Durmió en cilicio, anduvo humillado, versículo 28. Entonces vino la palabra del Eterno a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esta historia nos enseña muchas cosas. Podemos aprender muchas cosas en esta historia. Lo primero es que Dios sí disciplina. Dios sí disciplina. El castigo corrige cuando hay que hacerlo, como lo queramos llamar. A todo el que peca y es necesario ser corregido, disciplinado, Dios lo hace. Y según la gravedad de su pecado, así va a ser su castigo. A Jezabel, quien era muy perversa y que era quien incitaba a Acab al mal, pues la arrojan por una ventana y se estrella en la calle y murió tal y como Dios lo decretó. Si vamos, por ejemplo, aquí al segundo libro de los Reyes, podemos mirar esa partecita de cómo se cumplió el decreto de Dios ahí.
en Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Dice así, Segundo de Reyes 9:10. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, declarádnoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho el Eterno, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Pero vamos al versículo 30, estoy leyendo donde no es. Versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ya dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo a Jezabel. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después comió y bebió, y dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces vemos que Dios sí aplica la corrección necesaria con la severidad necesaria cuando debe hacerlo. Dios sí lo hace. Cuando Él juzga que es necesario ser severo, Él hace que se cumpla y disciplina con severidad. Pero una segunda lección que podemos aprender de lo que hemos venido leyendo de esta historia es que Dios también es misericordioso en sus juicios. Y vimos que Acab se humilló y recibió entonces, a consecuencia, algo de misericordia de Dios. ¿Cuál es la tercera lección que aprendemos de esto para aceptar correctamente la disciplina de Dios? Es que cuando estamos siendo disciplinados por Dios, debemos humillarnos humildemente ante Él, porque en los juicios de Dios siempre hay misericordia. Esa es la lección que nos queda aquí. Lo que hizo el rey Acab y Jezabel fue muy malo, muy malo. Pero el rey tuvo una actitud diferente, se humilló, se vistió de cilicio, ayunó, y Dios le aplicó misericordia en su juicio, en la disciplina que él debía recibir. Entonces esa es la lección. Cuando estamos siendo disciplinados por Dios, en lugar de enojarnos, humillémonos ante Dios. Pidámosle perdón, porque si lo hacemos con la actitud correcta, va a haber misericordia de parte de Dios. Dios siempre nos va a disciplinar, siempre nos va a corregir, no lo duden ni por un segundo, Él lo va a hacer. Pero de la misma manera, siempre, si le pedimos misericordia con la actitud correcta, también va a aplicar misericordia en su juicio. Cuando David censó al pueblo, ¿se recuerdan esa historia? Que David pecó contra Dios porque él censó al pueblo. Y una vez se pregunta, bueno, ¿y cuál fue el pecado de David? Pues que David pensó que su fuerza estaba en el número del pueblo. Entre más grande sea el pueblo, más poderoso soy, en lugar de que en de Dios. Entonces el problema era la actitud que había en David en ese momento, porque Dios sí mandó a censar el pueblo muchas veces. Lo mandaba a Dios, habían censos, pero eran con la actitud correcta. David probablemente en su corazón dijo, voy a ver cuántos soldados tengo, porque así de fuerte soy, así de poderoso soy. Y Dios le dijo, no, no, no. ¿Quién dijo que su poder está en el pueblo? Su poder está en mí. Él pecó contra Dios. Vayamos al primer libro de las Crónicas,
en el capítulo 21, primero de Crónicas 21, y leamos a partir del versículo 8. Primero de Crónicas 21, versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. O sea, David reconoció su pecado. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Miremos que los buenos siervos de Dios siempre reconocen su pecado. Siempre reconocen su pecado. En lugar de contender contra Dios, en lugar de decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Pero es que ya no es justo. Es que es sufrimiento tras sufrimiento. No. Ellos reconocen, pequé. He pecado contra Dios. Dice aquí, porque he hecho muy locamente. Versículo 9. Y habló el Eterno a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho el Eterno, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho el Eterno. Versículo 12, primero de Crónicas 21:12. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días, o por 3 días la espada del Eterno, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Eterno haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Sí, porque no le dio unas elecciones muy buenas que digamos, ¿cierto? 3 años de hambre. El hambre es dura. El hambre es dura. Por hambre sabemos, por ejemplo, cuando leemos Lamentaciones, que las mamás se comían a sus hijos. Así de irracional puede llegar el ser humano cuando hay hambre. Saben que son 3 años de hambre. Y David lo sabía. Y dijo, uy, 3 años de hambre, está como duro. 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos. Van a ser soldados muertos y muertos, mujeres viudas, niños huérfanos. También algo muy duro. Y la tercera opción, peste en la tierra. Entonces, versículo 13. Entonces dijo David a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Eterno. Miremos el pensamiento de David. Porque sus misericordias son muchas, en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Ciertamente Dios, a diferencia de los hombres, puede aplicar gran misericordia sin que sus juicios dejen de ser juicios justos. Es decir, Dios aplica la misericordia sin prescindir, sin dejar de aplicar la disciplina. Y David lo reconocía, es lo que había en su corazón. Él dice, Dios es misericordioso, mejor me pongo enteramente en sus manos, porque yo sé que va a haber misericordia cuando esa peste llegue y nos afecte a todos. Vamos otra vez al Salmo 119. Salmo 119, versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Eterno, vivifícame conforme a tus juicios. Entonces, cuando estemos siendo disciplinados por Dios, pidámosle misericordia a Dios. Si somos sinceros, no dudemos que Él nos va a escuchar. No dudemos que Él va a aplicar la disciplina también con misericordia. Nunca olvidemos eso. Estamos en manos de Él, pero Dios es un Dios de misericordia. Es parte de sus atributos, es parte de lo que Él es. Nunca olvidemos apelar a esa misericordia de Dios. Muy bien. En la primera epístola que el apóstol Pablo envía a los Corintios, sabemos que esa primera epístola, pues el apóstol Pablo reprende mucho a los corintios, los amonesta, los exhorta.
Y la verdad les llama la atención de maneras muy severas. Los amonesta, los regaña, por decirlo en términos más nuestros, porque por ejemplo estaban divididos, ¿cierto? Y unos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Apolo, otros de Cefas. Y Pablo les dice, pues gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé. Imagínense el ministro aquí diciendo, gracias a Dios que yo ninguno de ustedes los bauticé. Y todos ustedes ahí, porque no me siento orgulloso de ninguno de ustedes. Dan vergüenza. Entonces, claro, todos ahí. Dice, bueno, con excepción ¿de quién? De Crispo y de Gallo. A esos dos, ustedes dos sí los bauticé, pero el resto, gracias a Dios que no los bauticé. Una amonestación dura, ¿no? Que se pare aquí el pastor y les diga eso. Gracias a Dios que ustedes no son mis ovejas. También los amonesta severamente porque se creían muy sabios y muy intelectuales. ¿Y qué les dice? Es que Dios llamó a lo necio, vil, débil y despreciado. Entonces, como que más pequeñitos se iban poniendo en esa carta que les envió. Primero, gracias a Dios que no nos bautizó, ahora dice que somos lo más necio del mundo, lo más vil, lo más despreciado y lo más débil. O sea, muy poquita cosa. ¿Cómo más los regaña? Los amonesta severamente y les dice que no son carnales, que son carnales y no son espirituales, y que parecen niños, que hay que darles todavía leche, cuando tendrían que recibir alimento sólido. Ahí les sigo regañando. ¿Cómo más los regaña? Cometían actos de inmoralidad. Había inmoralidad en la congregación y lo permitían. Había abusos con el alcohol. También. Los regañaba porque comían demasiado, no se controlaban, eran glotones. O sea, el apóstol Pablo en esa primera carta que le envía a los corintios, los regañó, los amonestó con severidad porque se estaban comportando muy mal. Y entonces ante esa amonestación tan severa, ante esa regañada, pues los de la congregación de Corinto se entristecieron mucho, obviamente. Se deprimieron, claro, se indignaron. Les tocaron el orgullo, se indignaron y se contristaron. Se sintieron apesadumbrados, muy, muy tristes. Entonces, hay una segunda carta, una segunda epístola que Pablo les envía a los hermanos en Corinto. Vamos allá y miremos los términos de esa segunda carta. Aquí en 2 capítulo 7, y vamos al versículo 4. 2 7, 4. Les dice aquí el apóstol Pablo, mucha franqueza tengo con vosotros. Claro, nos consta que les habló con mucha franqueza. Dice, mucho me glorío también con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y luego es el versículo 8. Porque, aunque os contristé con la carta, aunque los entristecí, se sintieron indignados y humillados, dice él, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, él como que después dijo, yo creo que les hablé muy duro, los enojé, los indigné, los hice sentir mal. Entonces dice aquí, al principio lo lamenté y a uno le pasa eso a veces, una vez se regaña, yo creo que se me fue la mano y uno por dentro siente ese dolor, ese remordimiento. Pero miremos, recordemos que de todas maneras él fue guiado por el Espíritu de Dios. Eso tenía una razón de ser. Entonces dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice luego el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, luego dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que esa carta los llevó a reaccionar.
La cuarta clave para aceptar correctamente la disciplina de Dios es aceptar que esa disciplina es parte de nuestra preparación espiritual. Esa disciplina es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestra preparación espiritual. Toda esa humillación, toda esa indignación y tristeza que sintieron los de la congregación de Corinto, los motivó a un cambio radical. Los motivó a un cambio radical. Obviamente, se ofendieron con las palabras del apóstol Pablo, cuando él los disciplinó por medio de esa carta. Pero no transformaron esa ofensa en amargura, no la transformaron en depresión ni en venganza, sino que transformaron eso en ¿qué? Aprovecharon esa oportunidad ¿para qué? Para arrepentirse, para caer en la cuenta de los pecados tan grandes, no pescados, de los pecados tan grandes que había en ellos. Otra vez Salmo 119, versículo 65. Salmo 119, empecemos en el versículo 65. Dice: Bien has hecho con tu siervo, oh Eterno, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Luego dice el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahí está. La disciplina nos pone en nuestro sitio. A veces, por nuestra infinita terquedad, necesitamos esa humillación de parte de Dios, porque nos va a ayudar a encaminarnos por el sendero correcto. Y esa disciplina Dios la envía de diferentes maneras. A veces somos disciplinados directamente por Dios, otras veces Dios lo hace por medio de sus siervos o sus ministros, como hemos visto pues en varios ejemplos que Dios enviaba a los profetas, o en este caso que lo hizo por medio del apóstol Pablo. Y si la disciplina que viene de parte de Dios a veces no la recibimos correctamente, pues la disciplina que viene de nuestros ministros nos cae aún peor. Nos choca más, nos duele más. Y tenemos esa tendencia natural, según la naturaleza humana, a rechazarla. Hay personas que cuando el ministerio las intenta corregir o exhortar, no dan la más mínima oportunidad a reconocer que están equivocados. Se enojan, se exaltan y algunas veces hasta se van. Y no aceptan, no lo aceptan. Se enojan, se exaltan, es que se justifican. Cuando hemos visto aquí que un común denominador de todos estos siervos de Dios, ¿cuál es? Es que todos aceptaron su responsabilidad sin justificarse. Sin decir, pero es que, ninguno. Todos dijeron, he pecado ante Dios. He pecado ante Dios. Y luego apelaron a su misericordia. Y los de Corinto se enojaron bastante, se entristecieron, pero supieron manejar la situación, corrigieron el comportamiento y aceptaron esa disciplina que Dios les envió por medio del apóstol Pablo. Entonces, siguiendo el ejemplo de los de Corinto, que convirtieron esa indignación, ese sentimiento amargo, lo utilizaron como un factor motivador para el arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando somos disciplinados. Que esa disciplina no nos derrote, porque derrotarnos tampoco es la solución. Dios no quiere personas derrotadas. Dios quiere personas que se levanten. Dios quiere vencedores, no derrotados. La disciplina que nos muestra, es que sí, soy muy malo. Sí, soy muy malo. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Me derroto? No. Reconozco la maldad que hay en mi trabajo con base a esa disciplina que Dios me está dando para cambiar, como hicieron los hermanos de Corinto. La disciplina es un factor motivador para el arrepentimiento.
Versículo 71, aquí de Salmo 119. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Tenemos esa actitud en la corrección? ¿O nos enojamos con el ministro porque es que el ministro me humilló? Bueno, aquí dice que bueno me es haber sido humillado. Nos cuesta mucho esto, nos cuesta mucho aceptar la humillación, digamos la corrección, la disciplina, porque tampoco es que uno se pare a decirle a la otra persona que, como la cantante mexicana que se murió, ¿no? Los que se están riendo saben a quién me refiero. Paquita, la del barrio era. ¿Ella era mexicana? Sí, era mexicana. Que le daba duro a los hombres. Pero tampoco se trata de eso, ¿no? Porque pues también nosotros, la Biblia nos enseña que todo lo que decimos lo digamos con respeto, lo digamos con palabras sazonadas, pero a veces por mucho que uno sazone las palabras, las cosas son como son y van a doler. A veces las cosas hay que decirlas, porque si no se dicen, entonces como llegamos al punto. Y eso duele. Nos sentimos humillados. No es que el ministro o Dios nos humille, no, es que nos sentimos humillados. Es diferente. Y aquí dice que es bueno sentirnos así, porque dice aquí, para que aprenda tus estatutos. Esa es la actitud correcta que debemos tener. Es una actitud que permite que crezcamos espiritualmente, pero que a su vez requiere de crecimiento espiritual. La cuarta clave entonces es tener presente que la disciplina de Dios es para nuestro crecimiento. Y veamos ya la última clave para aceptar correctamente la disciplina de Dios. Y esa quinta clave es que tenemos que entender que somos disciplinados porque Dios nos ama. Somos disciplinados porque Dios nos ama. Dios no nos disciplina porque sencillamente nos quiere ver sufrir, ni porque se esté vengando por algún pecado que cometimos contra Él. Él no lo hace por eso, no son sus motivaciones. Es como un padre que disciplina a su hijo, le duele, pero Él lo hace ¿por qué? Porque lo ama. Hebreos capítulo 12. Si hablamos de la disciplina, no se puede dejar de mencionar Hebreos capítulo 12, ustedes saben muy bien, versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. En adelante, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, hay padres que no disciplinan hoy en día, pero aquí estamos hablando de padres cristianos que sí deben disciplinar a sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, la disciplina es tan importante que el apóstol Pablo hace una conclusión en la que es que si es mi hijo, si lo reconozco como mi hijo, claro que lo disciplino. Y recuerden ese sermoncillo tan bueno que dio el señor Gustavo Mondragón hace poco, la última vez que estuve aquí. Muy bueno acerca de la disciplina. Versículo 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. Uno no odia al padre porque lo disciplina, al contrario, no ama al padre. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, es decir, los papás terrenales, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la escritura pues es absolutamente clara. Como Dios nos ama, Dios nos disciplina. ¿Para qué nos disciplina? Para aquello
que nos es provechoso. Dios nos disciplina para que mejoremos, para hacernos mejores cristianos, para que evitemos cometer tantos errores, para que crezcamos. Lo hace porque nos ama. Pero esto va del entendimiento correcto de lo que es el amor, el verdadero amor. Recordemos ese mensaje que se dio hace poco. El título creo que fue El amor es sufrido. ¿Cómo el verdadero amor es sufrido? El señor Oscar Medina también mencionó en el estudio de ayer el amor. El verdadero amor no es una emoción que me hace sentir bien. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor es más bien una fuerza motivadora que me lleva a hacer lo correcto, según la palabra de Dios, por el bien de mi prójimo, aunque me duela. Eso es el verdadero amor. Esa fuerza que viene de Dios y que me motiva a hacer lo correcto, según la palabra de Dios, según la ley de Dios, por el bien de mi prójimo, aunque a mí me cause dolor. Que sabemos que el bien, como lo entiende el mundo, es yo sentirme bien. Ese es el amor, como lo entiende el mundo, yo me siento bien. Yo no corrijo a mi hijo porque me duele verlo llorar. Entonces tengo amor a mí mismo, ¿cierto? Como ya lo hablamos alguna vez en algún mensaje. Por eso entonces el que ama a su hijo más que a sí mismo, lo disciplina. Y para el apóstol Pablo eso era algo muy natural. Para él era, si alguien no disciplina a su hijo, entonces que es un bastardo, es decir, no es hijo de él. Así era de natural para él la disciplina. Y ese es el ejemplo de amor que Dios nos da. El amor de un padre a un hijo. Y por eso Dios nos disciplina. Por eso, padres, también es muy importante. Insistimos mucho en esto, porque la tendencia del mundo es no disciplinar en absolutamente nada a los niños. La tendencia del mundo es poner a los hijos en una burbuja de comodidad en que los padres se convierten en esclavos de sus hijos. Y los hijos le determinan toda la vida a los padres. Entonces uno ve a los padres de hoy en día, sobre todo los jóvenes, que son esclavos de esos niños y los niños son unos malcriados que gritan, que reniegan y que todo tiene que ser como el niño disponga. Tal cosa, el padre, no, porque es que el niño esto. Tal cosa, no, porque el niño aquello. Queriendo evitar lo que más se pueda, que se le caiga hasta el más pequeño de los cabellos al niño. Y así no es. Ese no es amor al niño. Eso es que yo me amo mucho y no soy capaz de ver a mi hijo sufriendo cuando lo tengo que disciplinar. Entonces, cuidado, que no nos permee eso dentro de la iglesia y cambiemos el amor verdadero por el amor egoísta, el amor humano. Cambiemos el amor al prójimo más bien por el amor a nosotros mismos. Muy bien. Entonces, cuando estamos siendo disciplinados por Dios, no debemos ver esa disciplina como que Dios simplemente se está vengando, como que Dios simplemente nos quiere castigar porque lo ofendimos. Todo lo contrario, debemos ver esa disciplina como una manifestación del verdadero amor de Dios por nosotros. Si Dios no nos amara, le tendría sin cuidado lo que hagamos o dejemos de hacer. Así de simple. Pero como nos ama, le importamos. Como los ama, toma tiempo para disciplinarlos. Para concluir, hermanos, si nosotros miramos la disciplina en toda su dimensión, es decir, si tenemos presente que nuestro Dios es el Dios soberano en el universo, que su poder es absoluto sobre nosotros, si entendemos que sus juicios siempre son justos y nos disciplina en la proporción adecuada, si nos humillamos, porque sabemos que Dios, si se lo pedimos correctamente, equilibra la disciplina con la misericordia. Si entendemos que la disciplina nos ayuda a crecer espiritualmente, y si no perdemos de vista que Dios nos disciplina porque nos ama, porque le importamos, entonces, ¿cómo no pedirle a Dios que nos discipline para poder mejorar espiritualmente? La disciplina de Dios es una oportunidad para aprender y para mejorar en sus caminos.
No debemos temerle a la disciplina de Dios. A lo que le debemos temer es a fallar en el pacto que con Dios hicimos. Porque cuando fallamos en ese pacto, es ahí cuando llega la disciplina. No debemos temerle a la disciplina de Dios. A lo que debemos temer es a no ser capaces de corregir nuestro carácter. Porque si no corregimos nuestro carácter, no vamos a entrar en el reino venidero. No debemos temerle a la disciplina de Dios. A lo que debemos temer es a que Dios se olvide de nosotros y nos suelte. Es a que Dios diga que va a tomar la corona de nuestra cabeza y la va a poner en la cabeza de alguien más, como está en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Luego la corona se pierde. Luego hay un momento en que Dios dice, contigo no trabajo más, trabajo con el que está al lado. Y entonces pues ya Dios no nos disciplinará, pero nos dejará en manos del enemigo, nos dejará en manos de este mundo. Y eso por sí solo se va a encargar de darnos golpes y golpes, solo que en vano, porque no estaremos aprendiendo nada. Lo que es peor, sabemos que nos espera es una muerte eterna. Entonces, no nos enfoquemos en la amargura, no nos enfoquemos en el dolor o en la humillación que la disciplina nos pueda causar. Provenga de Dios, provenga de algún ministro cuando nos corrige o provenga a veces de un hermano o de nuestro padre físico cuando corrige a su hijo. No nos enfoquemos en la amargura, el dolor o la humillación, sino que convirtamos ese dolor que sentimos en la disciplina en un factor motivador para el cambio. Y ahí sí, como dijo el profeta Jeremías, como lo dijo David en sus propias palabras, o como lo dijo el doctor Meredith, seremos capaces de decir con un corazón humilde y valiente, castígame, oh Eterno, más con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Ese es el sentido de estas palabras.